Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un conversatorio más del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí. Mi nombre es Fabiola Rivera y esta mañana, en la que además decidimos hacer trabajo de campo y salir a la ocasión con mujeres, saben ustedes, líderes comunitarias, líderes políticas, mujeres que en el Estado están haciendo y han hecho históricamente grandes cambios en beneficio de todas nosotras. Pues me da mucho gusto estar el día de hoy en las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, específicamente en la cuarta sala del tribunal. Y antes que todo agradezco profundamente a la consejera Carla Solís, que preside este observatorio, por la posibilidad de ser esta mañana su servidora quien puede tener esta conversación con una de las mujeres que más admiro en el mundo, que más quiero en el mundo, y una de las mujeres que desde mi punto de vista es impecablemente congruente en su manera de ser, de pensar y de hacer. Y me refiero a la magistrada Rebeca Medina. Muchas gracias por recibirnos en sus oficinas. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias, Fabi. Como cariñosamente siempre me refiero a ti, agradecer al Observatorio de Participación Política de las Mujeres del CEPAC, presidido, por supuesto, por la consejera Carla Solís. Gracias por esta oportunidad y también por la oportunidad de vida de coincidir hoy aquí contigo en esta plática, en temas que nos unen, nos atraviesan y en los que coincidimos. Muchísimas gracias, Rebeca. Estamos grabando esta conversación, hay que decirlo, el 9 de septiembre de 2025, con independencia de la fecha en la que podamos publicarla con base en el calendario que tenemos definido. Y es importante decirlo porque esta es seguramente la última conversación que tendrás como magistrada, ¿no? Desde este lugar. Entonces, quiero un poco poner en contexto para todas y para todos ustedes algo de la trayectoria curricular de la magistrada, que me parece que es absolutamente necesario. Rebeca Anastasia Medina García es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra en Administración Pública de Justicia por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, con la tesis Justificación de la Norma General de Adopción. En más de 30 años de carrera judicial, los cargos más relevantes que ha desempeñado son como jueza del ramo civil, del ramo penal en el sistema tradicional y jueza del ramo familiar durante más de una década. Desde 2015 es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, está adscrita a esta cuarta sala. Adicionalmente, ha sido integrante del Consejo Consultivo y Social del otrora Instituto de las Mujeres del Estado, hoy Secretaría de las Mujeres. Tiene formación y especialidades en Filosofía del Derecho, en Métodos Alternos y Solución de Conflictos, en Victimología y Administración de Justicia, entre otras materias. Es fundadora de la iniciativa Tejiendo el Cambio, dirigida a mujeres funcionarias del Supremo Tribunal como un espacio para pensarse en colectividad, como agentes transformadoras de las realidades propias y de las otras. Y esto me parece, la síntesis curricular, desde luego, es altamente pertinente y necesaria colocarla, porque, bueno, quienes tenemos el privilegio de conocerte en el ámbito privado, pues conocemos sus credenciales, pero es bueno también saber y hacer énfasis que efectivamente es esta la última conversación que tendrás como magistrada, de una trayectoria larguísima, llena de éxitos, pero también de desafíos, pero también de reconocimiento, de gloria. Antes de venir esta mañana contigo teníamos una conversación con otras actoras políticas con las que conversábamos y decíamos, justo hablando de tu trayectoria, primero, cómo te vamos a extrañar, pero cómo la administración de justicia también te va a extrañar, y cómo tu perspectiva de género y tu perspectiva de infancias y tu gran dimensión social han hecho un cambio bien profundo en este lugar. Y yo quisiera, para comenzar formalmente esta conversación, que nos puedas comentar ¿qué desafíos o qué obstáculos identificas dentro de tu trayectoria profesional dentro de este Poder Judicial como los más relevantes desde tu condición de mujer, y cómo has podido transformarlos desde la lógica política en favor de las mujeres?
Mira, agradezco mucho esa pregunta porque creo que sí es importante narrarlo, porque forma parte de la historia, no solo en lo personal, sino de esta institución. Ahora que dices, sí, ciertamente es una de mis últimas pláticas o participaciones como magistrada en funciones, coma, seré Claro. magistrada en retiro. Claro. Y creo que algo que las mujeres tenemos que aprender desde donde estamos es la continuidad, la constancia en seguir siendo una voz, que tengamos libertad y autonomía de voz y de seguir poniendo en la agenda pública pues los temas que nos atañen. Yo tengo aquí en el Poder Judicial una trayectoria pues de más de 3 décadas, entre 35 y 36 años, en algún tiempo que estuve ahí con unos contratos, pero podemos históricamente ubicarnos hace 30 años cuál era un contexto social e inclusive cuál era un contexto jurídico. Los desafíos han sido muchos, pero los detecté pasado el tiempo, cuando viví mi propia deconstrucción desde una perspectiva de género y desde la visibilización de la igualdad, desde la mirada de género. Entonces, te puedo decir que de inicio no los detecté y parecía natural pues estas violencias que podíamos vivir las mujeres dentro de un contexto laboral, y hay que nombrarlo, o sea, hay que decirlo, no pasa nada porque esto ha pasado en todas las instituciones, pero la capacitación, el conocimiento que me brindó el Poder Judicial del Estado fue lo que me permitió justo, y también la oportunidad que me di de conocerlo. La deconstrucción, la capacitación, eso yo tengo de verdad una gratitud al Poder Judicial, porque al transformarme en este concepto, en este tema de igualdad de género, más allá de todos los grupos en estado de vulnerabilidad, me permitió mi propia transformación personal. Entonces, claro que las violencias siempre han estado ahí y el patriarcado siempre ha estado ahí presente. Entonces, y mujeres también, las mujeres en el Poder Judicial, lo voy a decir así con mucho respeto y cariño para mis pares y para las mujeres del Poder Judicial, las mujeres en el Poder Judicial son muy patriarcales o eran muy patriarcales porque estamos en un proceso de transformación que creo que es muy importante nombrarlo para que nos alcancemos a ver todas. Claro. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas eran plenos del Supremo, la máxima autoridad. Yo por años vi una sola magistrada en un pleno integrado por 6, una magistrada, fue pasando la historia y luego eran 9 magistrados, cuando eran 12, cuando eran 16, máximo una por sala. Cuando yo llego con mis compañeras magistradas en el 2013 y las que ya estaban, en el 2014, perdón, hay una igualdad dentro del Supremo Tribunal de Justicia. Y de alguna manera se desequilibran el número de mujeres como juezas, como personas juzgadoras en primera instancia. Entonces, pues siempre un tema ahí de que las mujeres también no tomamos las oportunidades, no solamente por cómo nos concebimos, pero el autoconcepto, sino porque hay otras cosas que atender desde los roles de cuidado que tenemos, desde las actividades que tenemos que cubrir, sino yo no creo que todo sea un tema de maternaje, sino también un tema de cuidado a adultos mayores en casa, todas divididas por todas estas, atravesadas por todos estos roles que hemos tenido históricamente atribuidos, y en ese sentido creo que las violencias pues estuvieron siempre presentes. Cuando participé para jueza de primera instancia, cuando ya pude ascender también al Supremo Tribunal de Justicia, yo podía visibilizar que cuando estaba dentro de juzgadora de primera instancia, pues no había un problema por estar en los temas de igualdad de género, de perspectiva de género, ni para cuando fuera el 2011, la gran reforma a los derechos humanos, pero sí me percataba con mucha claridad que no había un tema de disputa hasta que llego al Supremo Tribunal, y entonces ahí sí dije, pues de aquí soy, para aplicar todos los temas en los que me he afanado, y no, ahí llega la disputa del poder también con los pares, y es un tema no de personas, es un tema patriarcal. Entonces creo que lo mejor que ha pasado para esta institución y que tuve la oportunidad de ser pionera en la aplicación de los temas fue la perspectiva de género y la herramienta de juzgar con perspectiva de género. Eso contribuye, por supuesto, a la agenda de las mujeres dentro de la Administración de Justicia, visibilizarlo hacia adentro, dentro del propio Poder Judicial,
que aprendamos a vernos como pares, que aprendamos a vernos como iguales, es un gran tema, y luego la herramienta, que es una herramienta científica, cómo todas las desigualdades provienen justo de estos cuerpos, de esta construcción de lo esperado por un hombre y por una mujer en un contexto social, pero que afortunadamente tenemos todo un tema de instrumentos jurisdiccionales, de legalidad, de convenciones internacionales que nos permiten y nos obligan a aplicar la perspectiva de género y que hay que decir, la perspectiva de género hacia las mujeres, aunque el género es hombre y mujeres, pero aquí las asimetrías estaban construidas a partir de las mujeres. Entonces creo que aplicar la perspectiva de género en todos los casos que tuve, tanto en materia, sobre todo familiar, penal o civil, es lo que permite contribuir a la agenda pública de las mujeres en la administración de justicia, a ser tratadas con esta mirada también de interseccionalidad. Y que, deja de comentarte algo, cuando se instrumentó el protocolo para juzgar con perspectiva de género desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este fue un estado que se entrevistó para detectar la justificación y en donde todos en un afán, todas y todos en un afán de entrevistas en aquellos años, decíamos, no, es que aquí no hay desigualdades, aquí no hay discriminación, la justicia es ciega, no ve, a ver, ese es el tema. El tema es que no advertimos la interseccionalidad, que no aplicábamos la equidad. Hoy me pueden regañar, ¿verdad? Porque es la igualdad sustantiva, pero yo sigo hablando de equidad, todo el tiempo sigo hablando de equidad, porque es importante, es como más local, ¿sí? Pero donde ahí está el diagnóstico. Entonces, como una justificación, otra vez muy patriarcal, muy objetiva, que obedecía a decir, todos somos iguales, la justicia es igual para todos, nadie lo ve. Justo por eso incurrimos en injusticias, porque no vemos a quién tenemos enfrente. Esa creo que sería mi aportación en ese sentido. Pero hacer mucho énfasis en que hoy las mujeres del Poder Judicial tienen la gran oportunidad de ver que se tienen que despatriarcatizar para que continúen adelante impartiendo justicia. Sin duda alguna, Rebeca, y yo te escucho y te contemplo además con profunda admiración, porque sí te recuerdo desde hace muchos años siendo una de las autoridades jurisdiccionales más importantes en el Estado para la lucha, pero también para garantizar los derechos de todas las mujeres y de todas las infancias. Y ahora te escucho con mucha atención y te contemplo en todo tu crecimiento, desde luego, que no es de ahora, sino de una larguísima trayectoria, pero que también entiendo justo cómo has contribuido dentro del Poder Judicial para la evolución de todas tus pares y a través de un montón de mecanismos y de herramientas que has facilitado también dentro del Poder Judicial para que todas las mujeres aquí adentro también puedan alcanzar a tener esta perspectiva sí de género, pero sí también de derechos humanos, y que eso facilite o promueva de manera más, no sé si decía amigable, pero de una manera más asertiva el acceso a la justicia. Y me gustaría, pues, como a manera de colocar alguna otra pregunta para continuar con esta conversación, es si tú quisieras hacer énfasis o quisieras alumbrar de manera más clara cómo es que has visto a lo largo de todos estos años la participación de las mujeres en la agenda pública, cómo es que este cambio social ha sido diferente a partir de las condiciones de las mujeres. Mira, yo creo que ha sido fundamental, sigue siendo un gran reto. Creo que pues este planeta está construido de mujeres y de hombres, y que somos más del 50% de la población en este planeta, y que también desde donde en el ámbito electoral un gran porcentaje de mujeres son las que toman las decisiones electorales. Entonces, creo que la incursión de las mujeres en la vida
pública desde todos los espacios en la vida política, porque pues pareciera etiquetamos la política únicamente con aquellos cargos de elección popular, cuando todo el tiempo estamos haciendo política, pues desde la casa, desde la colonia, desde las instituciones, aun y cuando son privadas. Pero sí creo que ha sido complejo justo por los estereotipos y por los prejuicios para nosotras. Pero más allá de la necesidad que hemos tenido de salir también de superación y de colaborar en los trabajos y en las aportaciones desde el hogar, creo que ha sido muy importante, y aclaro, no porque no sea digno el trabajo de los hombres, pero nosotras tenemos justo una mirada de mujeres, o sea, hay que nombrarlo, sino porque somos diferentes, porque nos complementamos, ¿me explico? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que todos los temas de la agenda pública son importantes, pero quien incorporó los temas a la agenda pública de género fueron las mujeres. Claro. Todos los anteriores muy valiosos y persisten, las economías, el progreso, todos los temas duros, ¿sí? Financieros. Sin embargo, nosotras pusimos en la mesa en la agenda, nosotras todas, desde cualquier espacio, Conti más, quienes están en espacios de toma de decisiones, los temas de cuidado, los temas laborales, los temas de igualdad de género, que eso ha contribuido a es una gran contribución a la sociedad porque hay un gran cambio cultural con la participación de las mujeres en la vida pública. Hoy esto que estamos haciendo nosotras y que agradezco mucho, lo vemos nosotras, pero tengo mucha inspiración en que lo vean las niñas. Claro. En que lo vean las jóvenes, claro. Y en que yo tuve, a mí me abrieron brecha unas mujeres, yo se las estoy abriendo a otras, yo tengo hijas, yo tengo nieta, entonces creo que esa es la gran aportación de nosotras, que los temas de género, que solo cité algunos, dignifican la función de esta agenda pública desde mi punto de vista. Sin duda alguna, coincido absolutamente contigo, porque lo discutimos con mucha frecuencia, lo analizamos con mucha frecuencia desde los círculos feministas o los círculos de mujeres, en donde vamos encontrando espejos, ¿no? Y sabemos que efectivamente la agenda de las mujeres fue colocada por mujeres, pero también sabemos que no todas las mujeres son la representación natural de la perspectiva de género, ¿no? Claro. Una cosa no viene aparejada con la otra, claro. Desafortunadamente, pero quizá como colocando algún o muchos éxitos dentro de esta lucha constante de las mujeres ha sido el que finalmente tengamos ahora mismo la posibilidad de que las mujeres de manera paritaria participen o participemos de la agenda pública. Como bien decías, este ejercicio que estamos teniendo tú y yo de conversación, que ahora naturalizamos porque pues ya hace muchísimos años que vayan siendo un ejercicio natural, pues era impensable en otros momentos de la vida, ¿no? Y que efectivamente honrar a las ancestras nunca sobra y siempre está bien. Pero quisiera, desde tu perspectiva como magistrada en funciones o como una integrante histórica del Poder Judicial del Estado, quisiera preguntarte tu opinión en relación con el principio constitucional de la paridad. ¿Tú consideras que este principio constitucional contribuye asertivamente a la participación política de las mujeres? Sí, y retomo tu último comentario porque no basta que tengamos un cuerpo de mujer, ¿sí? Claro. Eso no basta, y que también yo abono a las mujeres que son patriarcales y no deconstruidas, porque es la única visión que tienen, pero que están obligadas, por supuesto, al conocimiento, a la reeducación, a la propia transformación. Entonces, y hago un paréntesis, yo me formé en aquellos años cuando las grandes recomendaciones de la ONU y de la OEA
con quien promovía desde la propia agenda legislativa, que era Alicia Elena Pérez Duarte, Laura Bernstein, independientemente de colores y esas ideologías, Patricia Olamendi, Teresa Echaustegui, con su manera de vivir el propio feminismo, y ese era el tema. Claro. O sea, no hay garantía que sean cuerpos de mujeres, sino cuerpos de mujeres totalmente con una concepción clara de qué es la perspectiva de género. Entonces, ha contribuido dentro del propio Poder Judicial, siempre ha sido un tema que las mujeres, en primer lugar, cuando esto era por medio de concursos, participaran, porque para lograr justo la paridad, pues pareciera que era un tema aritmético. Bueno, vamos a dejarlo que es un tema aritmético. Sin embargo, el que las mujeres dentro del propio Poder Judicial quisieran participar para ir escalonando, secretarias de acuerdos, secretarias de estudio en cuenta, juezas, mayores responsabilidades, pues también que sean compatibles con una vida familiar y personal. Entonces, un obstáculo que creo que ha tenido el Poder Judicial es que las mujeres no, desde su propio autoconcepto, no la creemos a veces tanto, y entonces no participaban todas a los concursos para ser juzgadoras. Se fue logrando a partir de esta visibilización de que sí se podía y de que estábamos llegando todas, y que también la reforma, o sea, como la ley, siendo tan que no es otra cosa más que positivizar una realidad social, obliga, porque entonces queremos paridad en todo, y la sensibilidad de este pleno que yo integré con diferentes compañeras y compañeros por ausencias, porque algunos fueron y vinieron, pero fue sensible justo a esta paridad, y dónde lograrlo que mejor que en los concursos. Claro. En donde hubiera un concurso para hombres y mujeres y un concurso únicamente para mujeres, porque es ahí donde está la desigualdad. O sea, el Poder Judicial siempre construido a partir de los hombres, en estos espacios de los hombres, y en donde se tenía que lograr, que fueron en un primer concurso con perspectiva de género de la magistrada entonces presidenta, la magistrada Olga Regina García López, que tuvo esa sensibilidad de hacer posible la paridad en todo, ¿verdad? Como nos mandata el principio constitucional desde el 2019, y que más o menos se fue equilibrando. Creo que hoy por hoy sí hay una paridad, y digo con alguna diferencia a partir de la reforma judicial, porque se cuida el tema de la participación de las mujeres. Esto nunca había sucedido. O sea, es a partir de la aplicación de este principio constitucional de la paridad, pero donde yo creo que es muy importante que las mujeres juzgadoras tienen que, es todavía más complicado, porque es un andamiaje complejo, claro, en donde si las mujeres que estaban dentro del propio Poder Judicial no habían subido ese escalón por estas cosas que estoy comentando, ahora que ya están, es un gran reto otra vez asumir la función, porque yo lo digo y me comprometo totalmente, o me responsabilizo del comentario, de nada sirve una paridad en un Supremo Tribunal de Justicia o dentro de las mujeres juzgadoras en primera instancia descriptiva. Claro. Si están, me explico, si no están ejerciendo la función con una mirada de mujeres en la administración de justicia, que colaboren con esta mirada también muy buena desde los hombres impartidores de justicia. Es una colaboración, es una conjunción. Entonces, mi comentario sería que estas herramientas sirvieron para impulsar al número, pero si no nos apropiamos. Por supuesto, si no nos apropiamos, y si nada más vemos que es un número, y que hoy es el gran reto para las mujeres juzgadoras en todos los niveles, pues entonces seguirá siendo una igualdad y una paridad descriptiva, porque es muy complicado desde los espacios de poder. Fíjate que lo que yo detecto que es complicado es las alianzas de las propias mujeres, para el beneficio de las mujeres,
porque obedecen a un tema patriarcal. Ajá. O sea, un tema, y yo digo, es que está bien, o sea, concebir el patriarcal, y además tenemos grandes aliados hombres, o sea, eso no funciona, o sea, el mundo es así, no funcionaría, pero ese es un tema, pero no tiene por qué haber falsas lealtades, o sea, te tienes que separar, te tienes que apartar y tienes que ser autónoma. Ese es el gran reto en la paridad, y lo digo con mucho respeto, pero ¿qué me puedan contar a mí? Desde una experiencia de tantos años que he vivido esta transformación y que creo hoy por hoy, en esta plática inclusive que tuve oportunidad en el CEPAC de dirigirme a las mujeres juzgadoras en esta red maravillosa para detectar esta violencia política en razón de género que tiene el CEPAC, donde dije, pues es un gran reto, apropiense porque creo que es ahí donde se va a legitimar la mirada de las mujeres juzgadoras. Sin duda alguna, estoy completamente de acuerdo contigo en cada una de las palabras, porque además ese es el desafío, es decir, claro, desde la lógica del poder judicial, la apropiación del género también trae aparejada la responsabilidad y la posibilidad de administrar justicia en clave de mujeres. Y cuando hablamos de administrar justicia en clave de mujeres no significa que entonces las mujeres siempre tendrán la razón como justiciables, ese no es el tema, sino más bien contribuir al bienestar de la comunidad, ¿no? Cuando aplicas la mirada de las mujeres. Muchísimas gracias por esto. Estamos acercándonos por temas de tiempo al final de esta conversación. Y tú sabes muy bien que esta conversación está circunscrita en la lógica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que además tú conoces muy bien porque has colaborado en otros momentos como invitada a este ejercicio. ¿Cuál es tu opinión en relación con el Observatorio de Participación Política, sí, pero también como con estas herramientas que son de eso, de observación, de auditoría, de seguimiento? ¿Cuáles piensas que son, digamos, los principales retos o desafíos de una herramienta o de un mecanismo como el observatorio? Mira, en primer lugar, creo que es maravilloso contemplar la existencia, la posibilidad de estos observatorios de participación política de las mujeres. Y que, por supuesto, pues es la esencia, es la naturaleza, y que vigilen y que supervisen y que orienten y que acompañen en todo el tema de la violencia política para las mujeres en razón de género, ¿verdad? Pero sí creo que hacen un gran trabajo. Creo que lo más importante es mantenerse vigentes, porque están haciendo un cambio cultural maravilloso. O sea, yo admiro mucho a las personas que lo hacen. Hoy nos toca que sean mujeres. Tú estás acá y la consejera Carla Solís lo preside, pero que tienen muy claro que esta es una aportación a la transformación del tejido social. Sí. Entonces, creo que lo más importante, el gran reto es mantenerse. También puedo decirlo aquí, es la autonomía. Mira, muchos años fui jueza familiar y por supuesto que te voy a hablar específicamente del tema de las controversias familiares por alimentos y los deudores alimentarios que no cumplen porque no pueden, y los deudores alimentarios que pueden y no quieren porque es un ejercicio de control. Ajá. Entonces, también qué pasa en estos observatorios, o sea, dónde está el presupuesto y dónde está el apoyo, o sea, qué a gusto que se visibilice el tema, que se ponga en la agenda, pero que no le den el presupuesto, ¿me explico? Porque también es una manera en que coartan la libertad de estos observatorios. Yo creo que deben de tener también una autonomía económica, porque también por un rol cultural las mujeres, ya sabes, que con 2 pesos podemos hacer muchas cosas. Administramos la pobreza. Sí, sí me explico. Entonces, creo que es un gran reto mantenerse, tener esta autonomía. Es un observatorio para las mujeres que participan en la política, pero que proviene de un órgano maravilloso que es el CEPAC, que es este Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Entonces, todas las aspiraciones de la ciudadanía y de las mujeres, pues está concentrada en esto. Creo que para mí el gran reto es la permanencia. El otro, por supuesto, pues tiene que ver, y lo nombro, porque no son estructuras o organismos que sean cómodos
al sistema, otra vez al patriarcado, ¿sí? O sea, yo creo que son incómodos porque ponen en la mesa, porque observan, pero me parece que es la mejor forma desde las instituciones de nombrar y de decir que sí existe la violencia, que las mujeres son violentadas políticamente en razón de género porque están ocupando estos espacios y que más allá de hablar de capacitación, de transparencia, de recursos, yo hablaría que el gran reto es la vigencia y la autonomía en esta estructura del propio observatorio, porque lo que hace sí cuenta, porque lo que hace sí lo observamos y porque los actores políticos sí le miden con el observatorio político, o por lo menos yo lo haría, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas cosas que pudiera agregar, pero yo creo que es la vigencia. Ok, muchísimas gracias, Rebeca. Oye, algo que quisieras compartirnos adicional a esta conversación que no te hubiera preguntado y que te gustaría señalar. Pues mira, ante todo agradecer esta oportunidad de expresar esta perspectiva que no es otra más que desde mi quehacer jurisdiccional y en donde yo siempre creí que las violencias que se podían vivir desde una estructura como es el Poder Judicial era política, pero pues no, o sea, digo, las expertas que me escuchan tienen claro que esto no era violencia política, dado el concepto, dado atenta contra qué derechos políticos electorales, pero sí estamos en una función del ejercicio del poder desde el mandato constitucional. Entonces, hoy por hoy creo también que esta reforma judicial también me llena de esperanza porque también tiene muchas bondades. Y es importante decirlo, porque hablo de lo que yo creía o de lo que yo pensaba y claro que veía el marco conceptual y para nada encuadraba. Porque hoy el origen del nombramiento de las mujeres juzgadoras en primera, en segunda instancia, en donde sea, sí proviene de un aspecto político y que ahora sí van a tener estas herramientas muy importantes para la defensa de sus derechos, con una estructura distinta, pero que creo que lo más importante también para ser autónomas en el ejercicio profesional tiene que ver con que tengan las herramientas a su alcance también de defensa. Entonces creo que abonando a los retos, también es un gran reto de este observatorio, pues darle seguimiento a cómo se desempeñan y cómo se desenvuelven las mujeres y que conozcan estas herramientas para que puedan tener una defensa genuina de sus derechos. Y lo digo desde un alma de juzgadora, que de repente también inicialmente pues institucionalizada, he hablado de mi transformación, pero que tuve otras herramientas, pero que estas hacen la vida más fácil. Es lo que quiero poner en contexto. Agradecer mucho al CEPAC, al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, la oportunidad de expresarme, de abonar, de aportar un poco de lo que es mi experiencia y creo mucho, por supuesto, en estos mecanismos para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, no solamente los políticos, sino todos sus derechos, todos los derechos que tenemos a tener derechos y que crean, por supuesto, una sociedad mucho más justa y igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca. Quiero solo colocar una línea de esto que hablabas de tuviste otras herramientas, porque he contado esta anécdota en otros espacios y no quiero no contarlo en este porque además va a quedar testimonio, que es hace no sé cuántos años que tú y yo nos conocimos, muchos. Y nos conocimos en la agenda género, ¿verdad? Haciendo las dos desde nuestros espacios, esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres hace mucho tiempo. Y siempre cuento, y me gusta hacerlo, y tú me has escuchado, que me gusta decir que la primera vez que te vi y quedé altamente sorprendida de ti fue justo porque en el terreno de las otras herramientas fue que como jueza, en ese momento jueza familiar, decías, el derecho no me alcanza para entender o para tener motivaciones
que faciliten el acceso a la justicia, y entonces te hacías de otras herramientas filosóficas, semiológicas, terapéuticas, etcétera, y todas esas forman parte no solo de tu autoconcepto, que han contribuido de una manera muy sólida, sino también de tu manera, en clave de mujer, de ejercer tu profesión y de administrar justicia, y eso es lo que seguramente más admiro de ti, de todo lo que más admiro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta posibilidad y muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes por esta conversación. ¿Qué transformaciones reales provoca mirar la política desde una clave de mujeres y no solo con presencia femenina? Sí, creo que verlo desde una clave de mujeres, plural, es hablarlo desde justo lo que tú decías. Las mujeres estamos en una cotidianidad completa de la vida pública, política, lo puedes ver desde la vida también privada de la familia o de la intimidad propia, de las relaciones personales, pero se nos olvida que las mujeres somos parte clave de la sociedad, somos integral de la sociedad, ¿no? Construimos parte de esto. Entonces, el hecho de que tengamos esta mirada de mujeres es entender que justo los derechos que muchas, por ejemplo, feministas, mujeres, colectivas, han hecho, nos han beneficiado a una población mucho más amplia que solo mujeres, porque hay como un razonamiento en el cual la gente no entiende que nos faltaron tantas cosas, nos faltaron tantos derechos, nos faltaron tanto acceso a esta materialización de servicios de salud, políticos, etcétera, que realmente no vemos el alcance que tenemos en la lucha de los derechos.